Aquí Jesús Ernesto, de Fundamentos del Computador, matrícula 2016-3719. Saludo para Madi, nuestro profesor. Aquí les dejo una pequeña frase motivadora de Dante Alighieri, el escritor. No fuisteis creados para vivir como bestias, sino para seguir en pos de la virtud y la sabiduría. Empezamos con la exposición de la historia del computador y otros subtemas. ¿Qué es una computadora? La computadora es equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día. También se conoce por el nombre de computador u ordenador. Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. El término proviene del latín calcular. Si buscamos la definición exacta del término computadora, encontraremos que se trata de una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a determinados datos, y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. Está formada, como ya sabemos, de dos subsistemas, que son el software y el hardware. Software la parte lógica y hardware la parte física, lo que podemos topar. La Pascalina fue la primera calculadora funcional que se trataba de un segmentos de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo del mismo nombre, Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina aritmética, luego rueda pascalina y finalmente la nombró Pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador o computadora. La máquina analítica de Babbage consta de los mismos componentes materiales que su anterior máquina de diferencias, es decir, engranajes y ejes, pero una escala inconmensurablemente mayor, puesto que requería miles de esos elementos por un lado y controles de regulación por el otro. El inmenso conjunto proyectado solo podía accionarse mediante la energía producida por una máquina de vapor. Si bien la estructura material de dos máquinas era básicamente similar, la máquina analítica suponía un concepto radicalmente nuevo y auténticamente revolucionario, puesto que poseía la capacidad de operar de distinta manera según los problemas planteados, o lo que es lo mismo, la secuencia de las operaciones se alteraba en función de los resultados de los cálculos inmediatamente anteriores. Una máquina bien grande para algo que pueda hacer sin problemas una calculadora actual. El telar automático. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La invención se basaba en los instrumentos anteriores que diseñaron Basil Buchon, Jean-Baptiste Falcon y Jacques Vaucanson, todos ellos de nacionalidad francesa, de ahí los nombres complejos, ¿no? La máquina tabulador, en 1890. Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica booleana, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio, así en 1896, Hollerith crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendería comercializar su máquina. La función de esta empresa con otras tres, International Time Recording Company, la Computing Scale Corporation y la Bonding Manufacturing Company, dio lugar en 1924 a la International Business Machine Corporation o IBM. La Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, ASCC, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 700.600 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromecánicas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomada de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de las cintas de papel perforado.
El proyecto ENIAC. ENIAC, que es Electronic Numerical Integrator in Computer, se creó en el año 1943 por el estadounidense John William McCauley y John Presper Eckert, con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos. Sin embargo, no terminó de construir la máquina hasta 1946. Estuvo muy relacionado con el proyecto Colossus, que se utilizó para descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una película muy buena sobre esto, que es el Código Enigma, se llama la película. Se la recomiendo. Primera generación de computadoras. Las computadoras de la primera generación emplearon pulpos para procesar información. La programación se realizaba a través del lenguaje de máquina. Las memorias estaban construidas con finos bulbos de mercurio líquido y tambores magnéticos. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura o escritura colocaba marcas magnéticas. Estos computadores utilizaban la válvula de vacío, por lo que eran equipos sumamente grandes, pesados y generaban mucho calor. La primera generación se inicia con la instalación comercial del UNIVAC, construido por Eckert y McCauley. El procesador del UNIVAC pesaba 30 toneladas y requería el espacio completo de un salón de 20 por 40 pies. La segunda generación de computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de la máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. La tercera generación de computadoras. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack Clair Kilby y Robert Noyce. Después llevó a Ted Hope a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips o circuitos integrados era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio, televisión o computadoras. En 1964, IBM anuncia el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados que recibió el nombre de serie Edgar. Estas computadoras de la tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Es muy grande la diferencia de tamaño de las de tercera generación con las de segunda y primera generación. La denominada cuarta generación, 1971 a 1983, es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales o PCs, o tecnología que hoy en día es algo común. Hoy en día, las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip usando VLSI, o integración a muy gran escala. Un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Aquí Apple hace su aparición con la Apple I, Apple II y las primeras computadoras personales que traían desde tarjetas gráficas, mouse, teclado y todo en un paquete integrado, cosa que era para eso entonces no común. La quinta generación, también conocida por sus siglas en inglés, Fifth Generation Computer Systems, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaran técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como en el software.
usando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra, del japonés al inglés, por ejemplo. Como unidad de medida de rendimiento y prestaciones de estas computadoras empleaban la cantidad de LIPS, Logical Inferences per Second, capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitecturas, Very Large Scale Integration o VLSI como antes vimos. El proyecto duró 11 años, pero no obtuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que hay muchos casos en los que o bien es imposible llevar a cabo una paralelización del mismo, o una vez llevado a cabo, esta no se aprecia mejora alguna. O en el peor de los casos se produce una pérdida de rendimiento. Hay que tener claro que para realizar un programa paralelo debemos empezar a identificar dentro del mismo partes que puedan ser ejecutadas por ser en distintos procesadores. Además, las demás generaciones casi ya no se usan o no se usan del todo. Es importante señalar que un programa que se ejecuta de manera secuencial debe recibir numerosas modificaciones para que sea ejecutado de manera paralela. El tiempo Unix es una fecha concreta a partir de la cual se cuentan los segundos. La fecha data del 1 de enero de 1970 a las 0 horas, o sea, medianoche. La época Unix es entonces el espacio de tiempo que comenzó con el inicio del año 1970, llega hasta la actualidad. En este link muy útil, si puede lo pausa y lo copia, ahí puede ver el tiempo Unix desde el 70 hasta cualquier fecha que tenga en mente. Apollo Guiding Computer, o la primera computadora en funcionar fuera del planeta. La tecnología de la década de 1960 jugó un rol clave en llevar a los primeros hombres de la Luna, lo que se le conoce como carrera espacial. Sin embargo, como muchos han apuntado, los equipos eran menos poderosos que un celular corriente. De hecho, se parecían más a una calculadora, ya que ese era su objetivo principal, calcular. El computador responsable de las misiones Apolo fue el Apollo Guiding Computer, AGC, diseñado por el MIT Instrumentation Laboratory y fabricado por Raytheon, y uno de los primeros computadores en usar circuitos integrados, considerado el primer sistema embedido o embedded system. Este es considerado el primer computador en funcionar fuera del planeta Tierra. El equipo tenía 2048 palabras de memoria RAM y 36.864 de memoria ROM. La longitud de las palabras era de 16 bits. En comparación con algo más actual, un PC IBM XT de 1981 con un procesador Intel con 8088 tenía 8 veces más memoria que la PC. La computadora más rápida del mundo en la actualidad. Este modelo de la línea Republic of Gamers, el Asus ROG GX 800BH, no busca otra cosa sino desafiar los parámetros creados para una computadora portátil. Cuenta con 2 GPUs, 2 tarjetas gráficas Nvidia GTX 1080 Slide, Liquid Cooling, que es algo nuevo para las laptops o ordenadores portátiles, un display de 4K UHD de 18 pulgadas, listo para realidad virtual. Parecido a los demás portátiles de la línea, este también cuenta con un teclado mecánico RGB completamente iluminado con más de 18.000 colores y 30 teclas intercambiables, al igual que sonido envolvente. Espero que le haya gustado, que tenga buen resto del día y nos vemos en la próxima.